Buenos días, chicos, bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión en la cual vamos a seguir trabajando hoy día con la mediana. Vamos a realizar un ejercicio, pero también vamos a aprender a utilizar las fórmulas para encontrar el intervalo, el rango y la amplitud interválica, ¿sí? Bien, nosotros tenemos ya en nuestra pantalla una tabla de frecuencias en el cual consta de los intervalos y las frecuencias absolutas. Lo que vamos a hacer en este momento es vamos a encontrar nuestra frecuencia absoluta acumulada. Comencemos. Recuerden que vamos a comenzar con la misma frecuencia absoluta. En este caso sería el número 3. Y para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, vamos a sumar este número 3, que queda en primera instancia como nuestra primera frecuencia absoluta acumulada, más la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Sería 3 más 12, ¿verdad? En este caso nos da un valor de 15. La siguiente, ¿cuál sería? 15 más 20, 35. 35 más 10, 45. Muy bien, 45 más 10, 55. 55 más 5, 60. 60. Muy bien. Recordemos que este valor que tenemos aquí, que nos salió en la frecuencia absoluta acumulada, que es de 60, tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de las frecuencias absolutas. Tiene que coincidir, ¿no es cierto? Y en este caso, sí nos coincide. Caso contrario, tendríamos que revisar de pronto la suma de nuestras frecuencias acumuladas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está bien, Lisa, hasta ahí sí se lo entiende. Muy bien. Recuerden que nosotros estamos trabajando entonces con una muestra de 60 personas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar nuestra muestra dividido para 2, nuestro n sobre 2. En este caso, n para 2 es igual a 30. ¿De dónde sacamos este valor? 60 dividido para 2. Y nos da un valor de 30. Muy bien, ahora sí. Con este dato, nosotros vamos a ubicarnos en nuestra tabla de frecuencias absolutas acumuladas y ver en dónde se encuentra nuestro n sobre 2. En este caso, nuestro n sobre 2 se va a encontrar entre el 15 y el 45, ¿verdad? El intervalo con el cual nosotros vamos a trabajar en esta ocasión, voy a ponerle con un color rojito, sería este de aquí, ¿sí? Aquí se encuentra nuestra mediana. Entre el 15 y el 45 está el valor. Una vez que nosotros encontramos, ¿sí?, nuestra mediana, vamos a comenzar a aplicar la fórmula. Recuerden que trabajamos con el intervalo que nosotros estamos señalando. Bien, ahora sí. ¿Cuál era la fórmula de la mediana? ¿Qué nos dice? Límite inferior más c que multiplica a n sobre 2 menos f sub i menos 1 dividido para f sub i. Límite inferior más el ancho de clase que multiplica a ¿qué? A n sobre 2 menos frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo dividido para la frecuencia absoluta. Comenzamos a reemplazar la forma. Mediana es igual. ¿Cuál es el límite inferior en este caso? ¿Cuál es nuestro límite inferior? Estamos trabajando con esta. El 10. Muy bien, el 10. Perfecto. Más, nos dice C. C es el ancho de clase o el intervalo o la diferencia de los intervalos. ¿Cuánto es mi intervalo en este caso? La diferencia de mis intervalos. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Una resta, ¿no es cierto? 15 menos 10 es igual a 15 menos 10. A 5. ¿De dónde estoy tomando estos datos? 15 menos 10.
límite superior menos límite inferior. ¿Estamos? Ya. N sobre 2. En este caso sería 30. Nosotros ya tenemos encontrado nuestro N sobre 2 acá, ¿no es cierto? Menos F sub I menos 1. ¿Qué es el F sub I menos 1? Frecuencia absoluta acumulada al intervalo que contiene la mediana. Si mi intervalo que contiene la mediana es el 35, ¿cuál es el anterior? 15. Sería el número 15. Perfecto. Muy bien. Sería 30 menos 15. ¿Dividido para qué? Para F sub I minúscula. Todo del intervalo que contiene la mediana, ¿no es cierto? En este caso sería 20. ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Continuamos. 10 más 5 que multiplica. ¿Qué operación tenemos en la parte interna de los corchetes? Sería 30 menos 15, 15 que vamos a dividir para 20. Vamos haciendo paso por paso para que no existan confusiones. Seguimos. 10 más 5. Vamos a dividir, ¿no es cierto? Aquí hay una división. 15 dividido para 20. Que es igual a ¿cuánto? ¿Quién me ayuda, por favor? A 0.75. Muy bien, 0.75. Ahora sí, tenemos 10 más 10 más, vamos a multiplicar entonces 5 por 0.75 y nos da un total de 3.75. Nuestra mediana, por último, que nos indica una suma. 10 más 3.75, 13.75. Hemos encontrado nuestra mediana. Perfecto. Ahora, vamos a aplicar nuestras fórmulas. Recuerden que en este caso hemos comenzado a trabajar ya con un cuadro realizado de los intervalos y de las frecuencias absolutas. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que con los intervalos que estamos trabajando y la amplitud interválica es la correcta? Vamos a comprobar aplicando las siguientes fórmulas. Intervalo, rango y amplitud del intervalo. ¿Cuál es la fórmula del intervalo? Es 1 más 3.3 logaritmo de n. Rango es igual al x mayor menos el x menor. Y la amplitud interválica, o C, que tenemos aquí en la fórmula, es igual al rango sobre el intervalo. Vamos a ir aplicando la fórmula y vamos a darnos cuenta si es que está o no está correcta nuestra tabla de frecuencias. En este caso, ¿qué nos dice? El intervalo es igual a 1 más 3.3 y esto va a multiplicar al logaritmo de 30. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto sale el logaritmo de 30? $1.48. Ya, 1.48. ¿Está bien, chicos? ¿A todos les salió ese valor? ¿De cuánto dijo que hay que salirse? No se les De escuchó bien. 30, de 30. ¿Por qué de 30? Ojo, perdón, aquí ya me adelanté yo un poquito. ¿Por qué el logaritmo de 30? Porque nuestro n, en este caso, era 30. Recuerden que eso sacamos al inicio, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, en este caso, en este ejercicio, nuestra n es de 30. Perfecto. Ahora sí, tenemos 1 más. Tenemos una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar en este caso? 3.3 por
1.48. ¿Cuánto es el valor? 4.88. ¿Vamos? Y por último, sumamos, que nos da un total de 5.88. Estamos trabajando con 2 decimales, ¿no es cierto? Al subirlo, en este caso el primer decimal al ser mayor de 5, lo redondeamos y su resultado será de 6. Si es que el primer decimal es menor a 5, lo redondeamos pero con un número inferior. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Dicen, lo que me ha dado bolas es en la multiplicación, porque usted dice que 1 más 3,3 por 20, me dijo, dice. No. 3.3 por 1.48. Ay, Alice, pero esa que no me da. ¿Ya? Perfecto. Listo. Hasta ahí no hay preguntas, ¿verdad? Seguimos. Vamos a encontrar ahora nuestro rango. X mayor menos X menor. Vamos a la tabla de frecuencias en este caso. ¿Cuál es mi X mayor? El mayor dice El 30. 30. Y mi X menor en este caso es el 0. 0. Muy bien. Comenzamos a reemplazar la fórmula. Es 30 menos 0, que es igual a 30. Y vamos a encontrar ahora la amplitud del intervalo. ¿Cómo encontramos la amplitud del intervalo? En este caso nos dice la fórmula rango sobre intervalo. ¿Cuál es mi rango? Ya encontramos. ¿Cuánto es el rango? 30. 30. El resultado de aquí. ¿Dividido para qué? Para el intervalo. ¿Cuánto es el intervalo? 6. 6. ¿Cuál es la amplitud de mi intervalo? 30 dividido para 6. A 5. 5. Chicos, ¿qué pasó? Sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este dato de aquí, de lo que es el intervalo y lo que es la amplitud, nosotros vamos a comprobar que estemos ocupándolos para trabajar con nuestra tabla de frecuencias. Este número 6 que nos dice intervalos significa que mi tabla de frecuencias va a tener 6 intervalos con los cuales yo tengo que trabajar. Y mi amplitud interválica me indica cuál es la amplitud que van a tener cada uno de estos intervalos. Recuerden, el intervalo me dice 6. Voy a quitar los colores que estoy ocupando acá para poder identificar lo que les estoy diciendo ahora. Me dice que nuestra tabla de frecuencias debe tener 6 intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos aquí? 1, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Tenemos exactamente los intervalos que salen en la fórmula? Sí. Está bien nuestra tabla de frecuencia. Ahora, vamos a comprobar que la amplitud del intervalo sea 5. Nos salió, ¿verdad? Aquí está. Amplitud del intervalo es igual a 5. De 0 a 5, ¿cuál es la diferencia que hay? De 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. ¿Tenemos o no tenemos una amplitud del intervalo de 5? Sí, Liz. Perfecto. Muy bien. De 5 a 10, ¿se cumple o no se cumple? Sí, Liz. Sí, Liz. De 10 a 15 se cumple. De 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30. Recuerden que la semana pasada, cuando recién comenzamos a ver la mediana,
yo les indicaba que siempre los intervalos van a tener la misma amplitud. No puede ser que en el primer intervalo yo tenga una amplitud de 5 y en el segundo una de 6. No. Recordemos que les decía que la amplitud del intervalo siempre tiene que ser la misma. ¿Preguntas? ¿Está claro? Bien.